y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Seguimos con nuestro estudio del libro de Oseas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4, versículos del 1 al 19. En este capítulo 4 de Oseas nos muestra qué fue lo que realmente causó la infidelidad del pueblo de Israel. Veremos cómo es que Israel llegó a alejarse de Dios. Este capítulo se centra en los pecados del reino del norte. Hay 4 temas que se desarrollan en este capítulo y estaremos viendo cada uno de ellos. El primer tema es que Dios presenta su acusación contra su propio pueblo. Esto lo podemos ver de los versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. El Señor va a dejar de usar la analogía del matrimonio y ahora va a hablar directamente al pueblo de Israel con respecto a su pecado. El versículo 1 desarrolla la idea de que la palabra del Señor está dirigida específicamente a Israel, el pueblo de Dios. Este capítulo usa un lenguaje de juicio, por eso en el versículo 1 dice: Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, dice porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Esta es la segunda vez que tenemos un lenguaje de juicio en el libro de Oseas. La primera vez que se usa está en el capítulo 2, versículo 2. Pero a diferencia del capítulo 2, aquí no tenemos alegorías. Estas son acusaciones directas al pueblo de Israel. Dios tiene el derecho legal de juzgar a su propio pueblo, y aquí nos dan algunas razones. La primera razón por la que Dios tiene el derecho legal de juzgar a su propio pueblo es porque no había verdad o fidelidad en la tierra. El versículo 1 dice: Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Piense en esta acusación. Era tal la condición de Israel que la palabra de nadie era de fiar. No se podía tener confianza con las personas. No había relaciones estables. Nadie era fiel o digno de confianza con su prójimo. Pero también nadie era fiel con respecto a Dios, su palabra y su voluntad. La segunda razón es porque no había misericordia en la tierra. Esta palabra en particular, Hesed, tiene que ver con amabilidad y lealtad. Es la bondad pactual de Dios. Tiene que ver con la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La falta de misericordia no venía de parte de Dios, sino del pueblo, ya que ellos habían quebrantado su pacto con Él al irse tras el pecado y la idolatría. La tercera razón es porque no había conocimiento de Dios. No había evidencia de que nadie en esta tierra conociera a Dios. El pueblo de Dios había perdido completamente el rumbo. No fueron fieles a Dios, no eran leales a Dios, y ni siquiera tenían un verdadero conocimiento de Dios. Esta es una descripción triste del propio pueblo de Dios. La falta de conocimiento es la causa para que no hubiera fidelidad ni misericordia en la tierra. El conocimiento de Dios es más que una mera percepción de quién es Dios. En el reino del norte había mucha actividad religiosa por todos lados, ceremonias, sacrificios, pero no eran para el Señor. Y si eran para el Señor, no eran en los términos que Él había establecido. Al pueblo le daba igual ofrecer sacrificios a Dios como a Baal o a Acera, pero no estaba la vida de piedad y del verdadero conocimiento de Dios. La cuarta razón es porque había perjurio. Versículo 2 dice: Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esto probablemente se refiere al hecho de que el propio pueblo de Dios estaba haciendo juramentos en vano. En esto ellos estaban quebrantando el tercer mandamiento que enseña de que no debemos tomar el nombre de Dios en vano.
La quinta razón es porque había mentira. El propio pueblo de Dios no hablaba la verdad. Eran mentirosos. Ellos estaban quebrantando así el 9º mandamiento que enseña a no decir falso testimonio en contra del prójimo. La sexta razón es porque había asesinato. La depravación había llegado a un punto tan bajo que se cometían asesinatos incluso entre el propio pueblo de Dios, quebrantando así el 6º mandamiento. La razón número 7 es porque había adulterio. El propio pueblo de Dios perseguía cosas inmorales, vez tras vez, quebrantando así el 7º mandamiento. La octava razón es porque había homicidios. El texto dice, y homicidio tras homicidio sucede. Un comentarista dijo, los crímenes violentos eran tan comunes que parecían seguirse unos tras otros sin interrupción. Esta lista es el resultado de la falta de conocimiento de Dios. Cuando no hay conocimiento de Dios, no hay obediencia. En el versículo 3 Dios dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Esta es la razón por la cual el Señor no estaba bendiciendo su tierra. Y la creación también estaba sufriendo las consecuencias del pecado de la nación. Ahora observe cuidadosamente la cronología de estos versículos. El resultado de la falta de conocimiento de Dios se convertía en perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y homicidio tras homicidio. En el segundo tema de este capítulo 4, Dios presenta su acusación contra el liderazgo religioso. Esto lo encontramos de los versículos 4 al 10. Dice la palabra del Señor. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Como ya vimos, el Señor presentó sus acusaciones contra el pueblo de Israel. Pero ahora su acusación está dirigido al liderazgo del pueblo de Israel. Aunque toda la nación estaba llena de todo tipo de pecado, el verdadero problema radicaba en los líderes religiosos, en los sacerdotes y profetas que no estaban haciendo bien su trabajo. Los sacerdotes tenían la tarea de enseñar al pueblo. Hablando de la función de los levitas, Deuteronomio 33:10 dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Veamos algunos hechos en que los líderes religiosos fueron responsables. En primer lugar, pecaban de día. La primera parte del versículo 5 nos dice, caerán por tanto en el día. Cuando los líderes no están interesados en la palabra y la voluntad de Dios, la gente cae. Caían durante el día. Esto nos habla de que no pasaba ni siquiera un día en que estaban bien con Dios, porque no conocían la palabra de Dios. La segunda acción es que pecaban de noche. La segunda parte del versículo 5 dice, y caerá también contigo el profeta de noche. Puedes estar seguro de que si pecaban de día, seguramente también pecaban de noche. La tercera acción es que rechazaron el conocimiento verdadero y se negaron a enseñar el conocimiento verdadero. El versículo 6, la primera parte dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente se destruye por la falta de conocimiento de Dios. Cuando los líderes no se aseguran de que la palabra de Dios y las doctrinas de Dios se enseñen cuidadosamente, la gente es destruida. La cuarta acción es que olvidaron la ley de Dios. La segunda parte del versículo 6 dice, por cuánto desechaste el conocimiento. Y esta es una referencia a la palabra de Dios. La quinta acción es que se multiplicaron en número y en pecado.
El versículo 7 dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Los líderes religiosos no estaban preocupados en reformar sus vidas ni las vidas del pueblo. Ellos no estaban interesados en volver al camino trazado por el Señor. La sexta acción es que sacaban provecho del pecado del pueblo de Dios. Versículo 8 dice: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Estos líderes seguían su iniquidad a expensas del pueblo de Dios. Lo que a ellos más les importaba era la ganancia que recibían sirviendo a Dios o a otros dioses. Ellos tomaban de las ofrendas y el dinero para seguir con su estilo de vida pagano. Ellos instaban al pueblo a pecar para obtener mayores ganancias. Debido a esto, Dios dice en el versículo 9 que tanto el pueblo como los sacerdotes serán castigados por Dios. Lo que le hicieron a la gente, Dios se lo haría a ellos. Hicieron que la gente fuera destruida, ahora Dios los destruirá. Es importante que el pueblo de Dios esté en una iglesia donde se le enseñe con claridad y fidelidad la palabra de Dios. Hay mucho en juego en esto. Las iglesias y los líderes de las iglesias pueden conducir a sus feligreses ya sea a un lugar de bendición como a un lugar de maldición. Según el versículo 10, su fertilidad y prosperidad llegarían a su fin. Dios enviaría específicamente la sequía y la escasez de alimentos como castigo contra su propio pueblo. Cuando el pueblo de Dios deja de escuchar la palabra y la voluntad de Dios, es el principio del fin para ellos. Nada de lo que hagan los haría felices, nada de lo que hicieran sería bendecido por Dios, aunque vayan a sus servicios de adoración. En el tercer tema de este capítulo 4, Dios presenta las razones por las que el pueblo está en esa condición. Y esto está de los versículos 11 al 14, que dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde: ¿por qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se ven como rameras y como malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si los sacerdotes fueron sentenciados por no instruir al pueblo y no dar un buen ejemplo, el pueblo iba a ser sentenciado porque cada uno participó voluntariamente en los cultos que eran hechos a favor de Baal y Acera. Dios presenta varias razones por las que su pueblo estaba en ruinas. La primera razón era por su inmoralidad. Versículo 11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La inmoralidad sexual era una práctica continua en el pueblo de Israel. La segunda razón es por su embriaguez. La segunda parte del versículo 11 dice: vino y mosto quitan el juicio. La embriaguez era otra práctica continua en el pueblo de Israel. Esto les quitaba la capacidad de pensar correctamente. La tercera razón es por su participación activa en la idolatría. Versículo 12, la primera parte dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. En vez de escuchar la voz del Señor por medio de sus profetas fieles, optaron por la insensata e incierta manera de que un pedazo de madera les dijera lo que tenían que hacer. Cuando el pueblo de Dios está involucrado en cosas religiosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, en realidad se están desviando de Dios y de su palabra, ya que no sabrán qué es la verdad, ni siquiera sabrán a dónde acudir para encontrar la verdad. La cuarta razón es por su participación activa en la fornicación. Versículo 12, la segunda parte dice: porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. De nuevo llegamos al tema de la inmoralidad sexual. Este pecado puede alejar a las personas de Dios más rápido que cualquier otro pecado. No hay duda de que el apóstol Pablo dijo que la inmoralidad sexual es un tipo diferente de pecado que en realidad hará que uno pierda no solo la razón mental, sino las recompensas eternas. Es por eso que el apóstol Pablo dijo:
Huí de la fornicación en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 16 al 18. La quinta razón es debido a su adoración falsa. La primera parte del versículo 13 dice: sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Según la última parte del versículo 13, la razón por la que sus hijas estaban involucradas en la fornicación y sus nueras cometían adulterio era porque todo esto era promovido como parte de sus servicios a sus ídolos. El pueblo de Dios estaba siendo arruinado por el liderazgo que se negaba a guiar al pueblo hacia los caminos puros, verdaderos y correctos de Dios. En el cuarto tema de este capítulo 4, Dios advierte a una parte de su pueblo a no caer en el mismo pecado. Esto lo encontramos en los versículos 15 al 19, que dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Recordemos que cuando comenzó este libro de Oseas, en el primer versículo, había una referencia a 4 reyes de Judá y un rey de Israel. Entonces este libro sería aplicable a todo el pueblo de Israel. Este texto advierte que existe una responsabilidad muy seria para alguien que aleje a otros de un verdadero entendimiento de Dios y su palabra. La primera advertencia es que Dios advierte a Judá que no se vuelva culpable como Israel. Versículo 15 dice la primera parte: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. La segunda advertencia es que Dios advierte a Judá que no vaya a Gilgal. La tercera advertencia es que Dios advierte a Judá que no vaya a Bet-Aven. El texto dice: y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis vive Jehová. Gilgal y Bet-Aven eran 2 lugares donde se realizaban los cultos paganos. De hecho, el nombre de Betel significa casa de Dios, y el nombre de Bet-Aven significa casa de maldad. Dios no quería que fueran a estos lugares falsos de adoración ni hicieran juramentos. En la cuarta advertencia, Dios advierte que no pastoreará ni cuidará a un pueblo rebelde. Versículo 16 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Cuando el pueblo de Dios persigue el pecado, lo aleja de la protección y las provisiones pastorales de Dios. Dios puede pastorear y bendecir a su pueblo, y se deleite en esto. Sin embargo, Dios también puede quitarle esas bendiciones. En la quinta advertencia, Dios advierte que su pueblo será avergonzado. Esto lo encontramos en los versículos 17 al 19, que dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Debido a su inmoralidad, idolatría y borrachera, Dios se encargaría de que su pueblo sea llevado cautivo y avergonzado. Efraín es a menudo un título que se usa para referirse a las zonas lujosas del norte de Israel. Efraín representaba la tribu más grande del reino del norte y era representante de la nación de Israel en su conjunto. Oseas usa esto como un término para referirse a Israel unas 36 veces. En el versículo 18, Dios una vez más se refiere a la embriaguez y a la inmoralidad. Los gobernantes estaban guiando a la gente hacia esas cosas. Pero Dios dice en el versículo 19 que al final los vientos del juicio castigador de Dios soplarán contra Israel y los llevarán lejos y serán avergonzados. El pueblo de Dios necesita darse cuenta de que un día tendrán que afrontar el juicio de Dios. Habrá un día de rendición de cuentas. El pueblo de Dios tiene una opción. Puede perseguir lo carnal o lo espiritual. Pueden involucrarse en la inmoralidad, la embriaguez o en todo tipo de religión, pero al final terminarán
avergonzados. Y hasta aquí nuestro estudio de este capítulo 4 del libro de Oseas. Espero que haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga.